¿Qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a hacer un repaso a la capa de personalización de los móviles de OnePlus, Oxygen OS. Vamos a verla. Para este vídeo cuento con un OnePlus 8, el modelo normal, y bueno, como todos sabéis, Oxygen OS se caracteriza por ser una capa muy fiel a Android. Tiene muy poca personalización y la personalización que tiene es la justa e ideal para poder configurar el dispositivo más allá de las opciones que te da Android nativo. Vamos a ver la capa de personalización y vemos qué opciones adicionales tiene con respecto a Android. Para los que no hayáis tenido nunca un OnePlus, pues este vídeo os puede venir bien para saber lo que os vais a encontrar cuando compréis uno de estos dispositivos de esta marca. En cuanto al móvil, ya os digo, es un OnePlus 8, lo he formateado de fábrica para que veáis cuál sería la experiencia cuando lo configuráis por primera vez y lo que os vais a encontrar exactamente. Así que vamos a empezar a ver la capa. En primer lugar tenemos una pequeña previsualización de la hora en un Always On que se activa cuando tocamos la pantalla. Como veis abajo tenemos un par de guías que nos indica dónde finaliza la pantalla. Sinceramente no le veo la utilidad, pero bueno, que sepáis que ahí están. Como veis, las aplicaciones que nos trae son muy pocas. Y eso sí, nos incluye todo el paquete de aplicaciones de Google. Además te viene aquí en el escritorio con todas las aplicaciones de Google y además el asistente en un apartado aparte y la aplicación Google Duo para videollamadas. Vamos a llevarlo todo a la misma carpeta y así lo vamos colocando un poco. Aquí tenemos otra carpeta con aplicaciones de OnePlus y, como veis, trae preinstalada Netflix. Por aquí tenemos acceso a un asistente y, como veis, lo he configurado para que se maneje mediante gestos. Que sepáis que en el momento de la configuración podéis elegir que aparezcan los botones o manejarlo con gestos. Como veis, arriba tenemos pues la barra de Google típica. Yo la voy a quitar porque no me gusta tenerla. Y aquí tenemos un pequeño widget. Empezamos por la cortina de notificaciones y toggles. Aquí tenéis los accesos directos típicos. Como veis, el NFC por defecto os viene activado, así que vamos a desactivarlo. Tenemos acceso al brillo automático desde aquí, cosa que en otros móviles no te da la opción de manejarlo desde aquí. Vamos a desactivarlo y le subimos un poco el brillo manualmente. Y aquí tendríamos el resto de opciones. Como sabéis, desde aquí podemos configurar estos apartados. Ya veis que nos aparecen alguna opción más. Y desde aquí, si mantenemos pulsado y arrastramos, pues podemos configurarlo, al igual que podemos configurar el orden de los que ya nos aparecen por defecto. También tenemos aquí tres puntitos que nos da la opción de restablecer si le hemos cambiado el orden y queremos volver a tenerlos como de fábrica. Bueno, vamos a salir. Desde aquí también tenemos un pequeño acceso a los ajustes del móvil. Y en cuanto a las aplicaciones de OnePlus, vamos a echarle un vistacillo. Como veis, tenemos una aplicación para ver el tiempo, el espacio de juegos, dos apartados de OnePlus exclusivamente. Uno sería para transferir datos desde otro teléfono al OnePlus. Sería este, el asistente. Y por otro lado tenemos un acceso al foro de la comunidad de OnePlus. Además tenemos aquí un administrador de archivos. Como veis, bastante sencillo. Viene ordenado por recientes, descargas, documentos. Además tenemos acceso a todas las carpetas del equipo. Y la verdad que el asistente, o mejor dicho, el gestor de archivos en este móvil está muy bien. O mejor dicho, en esta capa de personalización. Que sepáis que la capa de Oxygen que tiene este OnePlus 8 es la 10.5.7, si no me equivoco. Hacemos un pequeño corte. Como veis, estamos en un día diferente, es el día siguiente, y es que estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que me he dejado unos apartados bastante importantes sobre la personalización de la capa de Oxygen OS. Os voy a enseñar cuáles son los apartados que me dejaba, que bueno, ya os digo que eran bastante importantes. Primero, una tontería que no he mencionado, y es que desde la pantalla de bloqueo tenemos acceso al teléfono o a la cámara, como veis, sin necesidad de desbloquear el teléfono móvil. Ahora sí, desbloqueamos con el desbloqueo facial
Y lo que me dejaba básicamente es esto. Primero, cuando pulsáis sobre un icono, tenemos diferentes opciones, como en todos los Android o casi todos los Android. Y desde aquí podemos crear diferentes accesos directos si el icono nos lo permite. Por ejemplo, en ajustes podríamos crear un acceso directo al Wi-Fi. Nos llevaría a los ajustes de Wi-Fi. A, yo que sé, batería, por ejemplo. Tendríamos un apartado para la batería. Y, por ejemplo, si seleccionamos la cámara, como veis, tendríamos un acceso directo, por ejemplo, al modo Pro. Esto puede ser bastante interesante. Directamente nos abre la cámara en modo Pro. Además, lógicamente, tenemos los típicos accesos de quitar el icono, editar el icono, widget y información, que nos llevaría a la información de la aplicación por si queremos inhabilitarla, si queremos forzar la detención. Otra cosa bastante interesante es que si nos vamos al apartado de editar, podemos cambiar el diseño del icono. Nos aparecerían los packs que tenemos instalados, en este caso Oxygen, Hydrogen y Materialistic. Vamos, por ejemplo, a los que vienen con el OnePlus, que son Oxygen e Hydrogen. Estos serían los packs, o bueno, el pack de iconos que viene con Oxygen. Como veis, los iconos son innumerables. Y lo que os digo casi siempre, el más completo para mí es Materialistic. Aquí estarían todos los iconos. Ya por defecto nos aparece cuál podemos seleccionar para ajustes. Vamos a seleccionar este. Y ahí veis cómo cambiaría. Algo que también se me había olvidado comentar es que si mantenemos pulsado el escritorio en cualquier apartado vacío, tenemos acceso a los fondos de pantalla, los widgets y a los ajustes de pantalla. Vamos a entrar en detalle para ver cada uno de ellos. Primero, los fondos de pantalla, que estarían disponibles los que vienen con el OnePlus. Como veis, no son muchos, son 3, 3, 6, serían 5 fijos y luego tenemos otros 5 dinámicos. Por ejemplo, vamos a poner este. Los siguientes serían los widgets. Aquí tendríamos todos los widgets de todas las aplicaciones. Nada nuevo. Y por aquí tendríamos el apartado de ajustes. Además, como veis, tenemos un pequeño iconito aquí que lo que hace es reordenarnos las aplicaciones para que no quede ningún espacio vacío. Vamos a volver a ponerlo como antes. Y si entramos en los ajustes de la pantalla de inicio, tenemos el primer apartado que sería añadir un icono a la pantalla de inicio. Simplemente cuando descargues una aplicación, automáticamente te la coloca en el escritorio. Segundo apartado, deslizar hacia abajo. Básicamente es para que nos deslice o nos despliegue, mejor dicho, la cortina de notificaciones deslizando desde cualquier apartado del escritorio, como veis. Si no lo tuviésemos marcado, tendríamos que hacerlo desde arriba. Esto es bastante cómodo y bastante útil. Siguiente es el apartado Discover para el asistente que hemos visto antes, que tenemos a la izquierda. Tenemos el apartado de doble toque para bloquear, muy útil y muy interesante. No todas las capas lo incluyen. Y bueno, vamos a desbloquear. Seguimos viendo. Lo siguiente sería ocultar etiqueta del icono. Básicamente, si lo activamos, nos desaparecerían los nombres de los iconos abajo. Como veis, ya no tenemos la indicación de a qué pertenece cada icono. Lo siguiente sería el diseño del launcher. Básicamente nos permite elegir si queremos cajón de aplicaciones o no. Tenemos el diseño del cajón. Esto es por si queremos que nos muestre todas las aplicaciones o que nos muestre un buscador cuando deslizamos el cajón. Para que lo veáis, marcamos la opción de búsqueda rápida, deslizamos y ahí veis que nos aparecerían las aplicaciones. Tenemos un buscador. Si queremos buscar, por ejemplo, la cámara, vamos a cámara y ahí tendríamos la aplicación. Personalmente esto no lo suelo usar y lo suelo tener así para ver todas las aplicaciones. Ahí las veis. Siguiente apartado sería burbujas de notificación. Básicamente nos lleva al apartado de notificaciones del sistema. El siguiente sería el pack de iconos para cambiar directamente todos los iconos sin ir individualmente uno por uno. Por ejemplo, yo como suelo usar Materialistic, vamos a seleccionarlo para que veáis cómo nos cambia todos los iconos. Ahí veis una previsualización de lo que nos pondría. En Materialistic ya os digo que cambiaría todo y bueno, suelen ser iconos bastante resultones. Vamos a dejar este.
Seguimos viendo y el siguiente sería diseño de la pantalla de inicio, de la página de inicio. En este caso sería simplemente seleccionar el número de columnas que queremos en el escritorio. Además, desde aquí podemos personalizar el tamaño de los iconos. Para terminar, la última opción que tenemos aquí sería espacio oculto. Básicamente lo que nos hace es abrir un apartado diferente en el cual podemos guardar aplicaciones que no queremos que estén a la vista. Este apartado se abriría haciendo un gesto de pinza hacia afuera y desde aquí podríamos agregar las aplicaciones que no queremos que estén a la vista. Además, desde los 3 puntos que tenemos arriba a la derecha podemos activar la contraseña para que cada vez que queramos abrir este espacio pues nos pida la clave y de esa forma no tenga acceso cualquier persona, únicamente nosotros. Una vez comentado esto, continuamos con la parte del vídeo que grabé ayer. Empezamos con los ajustes del móvil y como veis las dos primeras opciones es el acceso a las redes. En este caso serían las redes, wifi y demás, y en este caso serían las formas de compartir los archivos. Tenemos el Bluetooth, NFC, tocar para apagar, compartir con el Chromebook, todas esas opciones. Lo interesante viene a partir de ahora. Primero, las opciones de pantalla. Como veis desde aquí podemos configurar pues lo típico, el tiempo que queremos tener la pantalla encendida, el brillo automático, y aquí tenemos un apartado que pone avanzado. Aquí podemos elegir la calibración de la pantalla. Yo, como veis, lo tengo en intenso. Y tenemos también la opción de avanzado, donde podemos elegir el tipo de color que queremos aplicar a la pantalla. En este caso, el más fiel a la realidad es el display P3. Ya veis que la pantalla ha cambiado un poco el tono. No creo que se aprecie mucho en el vídeo, pero bueno, como que vuelve los tonos un poco más cálidos. Aparte podemos elegir desde aquí, pues si queremos que la pantalla tenga un tono más cálido o más frío. Salimos y seguimos viendo. Aquí tenemos la opción para configurar la frecuencia de la pantalla. Si no me equivoco, en el OnePlus 8 Pro tenemos únicamente la opción de 120-60, en este caso 90-60. Lo digo más que nada porque en el Pro no da la opción de 90 Hz, si no me equivoco. Si tenéis alguno del OnePlus y bueno, da la opción de 90 Hz, dejadmelo en los comentarios, pero ya os digo que creo que no es así. Vamos a volver y aquí tendríamos un apartado en el que podríamos ocultar la cámara frontal. Como sabéis, tenemos un agujero en el que estaría la cámara al lado izquierdo y esto lo podemos ocultar quedando de esta forma. Quedaría muy parecido a lo que viene siendo un Google Pixel 4. Cuando tenemos alguna aplicación instalada y podemos elegir que estas aplicaciones se pongan a pantalla completa, nos aparecerían en este apartado. En mi caso, como ya lo he estado usando durante varias semanas, que sepáis que gran parte de las aplicaciones no dan la opción de que sean a pantalla completa, ni siquiera los juegos. Hay alguno que otra que sí lo permite, pero para que os hagáis una idea, de todos los juegos que yo tenía instalados, a lo mejor he tenido 15 juegos, pues de todos ellos 3, 4 dan la opción de pantalla completa, el resto no. Así que espero que OnePlus en próximas actualizaciones pues dé la opción de que todas las aplicaciones puedan tener este tipo de formato, de ocupar toda la pantalla. Si seguimos viendo, lo siguiente sería las escenas. Tenemos el modo noche, en el que cuando lo activamos, pues la pantalla la vuelve más amarillenta y además podemos configurar aquí la temperatura de la pantalla. Seguimos, tenemos un modo lectura para poner la pantalla en blanco y negro y demás. Y por aquí tendríamos un modo diferente para la pantalla, que es efecto de color intenso. Aquí nos sale una pequeña previsualización y nos aparece cómo cambiaría la imagen si activamos este modo. En mi caso lo suelo tener activado, así que vamos a activarlo. Siguiente apartado sería pantalla ambiente. Aquí básicamente lo que nos enseña es pues el Always On, lo que habéis visto al principio. Tenemos la opción de levantar el teléfono para ver. Yo recomiendo tenerlo desactivado, como por defecto viene de fábrica, ya que consume bastante. Tenemos el apartado para tocar la pantalla para visualizar, que es lo que yo tengo seleccionado. En cuanto tocáis, pues aparecerá la hora para que veáis el Always On, al igual que las notificaciones que tengáis pendientes. También tenemos un apartado en el que podemos ver diferentes apartados en el Always On, como el reproductor de música, por ejemplo.
tenemos la opción de mostrar una frase nuestra, las notificaciones que nos aparezcan o no en la pantalla de bloqueo, yo lo tengo activado, y por último el Horizon Light, que serían estas opciones. Cuando el móvil está bloqueado, sin que se ilumine la pantalla, pues nos aparecería esta animación. En mi caso lo suelo tener en color azul. En el vídeo que hice sobre el Poco, esta opción también está, lo que pasa es que se me olvidó mencionarlo en el vídeo. Lo puse de todas formas en la caja de comentarios para que lo vieseis. Y básicamente estas serían las opciones de la pantalla ambiente. El siguiente apartado sería el tamaño de la fuente. El siguiente apartado sería el zoom de la pantalla. Vamos a ponerlo pequeño. El siguiente sería la barra de estado, para que nos enseñe, pues por ejemplo, el modo en el que muestra el porcentaje de la batería o el formato en el que muestra el icono de la batería. En este caso, por defecto, aparece como el indicador de la batería. Podemos elegir un icono circular también, como veis. Y podemos ocultar incluso este icono. Estos son añadidos extras de Oxygen OS. Podemos mostrar el porcentaje de la batería sin ningún tipo de icono o alternándolo con las diferentes opciones. Por ejemplo, icono circular o el icono por defecto. Vamos a ocultar el icono de la batería y dejamos el porcentaje. También podemos mostrar la velocidad de la red y la hora. Si queremos mostrar horas, minutos y segundos, ningún móvil te da esta opción, los OnePlus sí. Mostrar hora y minutos o directamente no mostrar la hora. Vamos a seleccionar horas, minutos y segundos. Y por último tenemos el gestor de iconos. Iconos del sistema que no queremos que aparezcan. Por ejemplo, cuando tenéis unos auriculares conectados y no queremos que aparezca el icono de los auriculares, lo desactivaríais desde aquí. ¿Que tenéis una alarma y no queréis que aparezca el iconito de la alarma? Pues desactivaríais la alarma. Esto está muy bien. Vamos a continuar y el siguiente apartado sería el de girar la pantalla automáticamente. Como veis, yo lo tengo activado. Y por último sería el salvapantallas. Vamos a seguir y en este caso con personalización. Opciones también exclusivas de Oxygen OS. Para empezar tenemos aquí un apartado en el que podemos elegir el tema. Podemos elegir tintes vívidos. Y como veis nos cambiaría, pues, por ejemplo, el efecto de iluminación del lector de huellas, el reloj cuando tenemos la pantalla bloqueada y demás. Tenemos luz e iluminación, que es el que venía por defecto. Ya veis que nos cambiaría también estos apartados. Y tenemos oscuro matizado. En este caso nos cambiaría, pues, el color del fondo y bueno, pondría como un modo noche, por decirlo así, un modo oscuro. Vamos a dejarlo en luz e iluminación, que es como viene por defecto. Un poco más abajo tenemos color de acento, para elegir en qué color queremos que nos aparezcan los títulos de los apartados de opciones. Ya veis que tenemos todos estos colores y por si nos pareciese poco, podemos configurar nosotros mismos el color. El siguiente apartado sería tono. Vamos a poner a color para que veáis en qué cambiaría. Como veis, la parte superior nos la ha puesto en color negro y los iconos nos los pone en color. Seguimos viendo más configuraciones y por último sería el modo oscuro. Pues como su nombre indica, nos cambia el modo a modo oscuro, igual que nos hacía esta opción, oscuro matizado. En este caso se vería de esta forma. Vamos a poner este modo oscuro, a dejarlo puesto y además ponemos el acento en color rojo. Siguiente apartado. ¿De qué forma queremos ver los iconos de la barra de notificaciones? Los toggles, por decirlo así. Podemos elegir que sean redondos, como está por defecto, que sean cuadrados, que sean en gota o que sean rectángulo redondeado. Vamos a poner, por ejemplo, en rectángulo para que veáis cómo quedaría.
Bueno, en mi caso me gusta tenerlos redondos, así que lo dejamos como estaba. Por aquí tenemos el paquete de iconos que queremos tener puesto en la capa de personalización. Por defecto, como veis, viene Oxygen, podemos elegir Hydrogen, que serían los mismos iconos pero cuadrados. Hydrogen es la capa de personalización de OnePlus en China. Más o menos es como Oxygen, pero creo que no tiene las aplicaciones de Google instaladas. Por lo demás, es exactamente igual. Vamos a dejar por defecto Oxygen y además desde aquí nos llevaría a la Play Store para descargar más paquetes adicionales. Y por último tendríamos un apartado para configurar la fuente. Por defecto nos aparece Roboto, aunque también podéis elegir OnePlus Slate. Cuando estáis configurando por primera vez el dispositivo, también os da la opción de elegir el tipo de fuente. Vamos a elegir la de OnePlus. Y continuamos viendo opciones. Siguiente apartado sería sonidos y vibración. Aquí tendríamos todas las opciones de sonido. Como sabéis, este móvil incorpora Dolby Atmos y desde aquí podríamos configurarlo. Estas serían las opciones. El motor de vibración de este teléfono es realmente bueno. La verdad es que las marcas se han puesto las pilas con el tema de la vibración este año y esto personalmente lo agradezco mucho. Tenemos una opción que es vibrar al tocar, en la que el sistema nos da una respuesta áptica cuando hacemos alguna opción. Por ejemplo, cuando volvemos atrás nos daría una respuesta áptica. Eso se configuraría desde aquí. Si lo desactivamos, cuando hacemos atrás, por ejemplo, no nos da esta respuesta. En mi caso lo voy a dejar porque la respuesta que nos da es muy satisfactoria y personalmente me gusta. Vamos atrás y continuamos con botones y gestos. En este caso también son opciones de configuración exclusivas de Oxygen y como veis podemos configurar el Alert Slider, que es este interruptor que tenemos aquí. En todos los OnePlus lo han incorporado desde siempre y desde aquí podemos elegir los diferentes modos. Estos modos, como veis, podemos configurarlo desde aquí. Y yo lo veo bastante útil. Deberían incorporarlo todas las marcas. El siguiente apartado sería gestos y barra de navegación. Desde aquí elegiríamos si queremos botones o queremos gestos. Y cuando tenemos los gestos nos aparece esta pequeña guía que podemos desactivar desde aquí. Además abajo tenemos un pequeño tutorial para aprender a manejar el sistema mediante gestos. Vamos atrás. Siguiente apartado tenemos gestos rápidos. Y estos serían gestos que podemos utilizar para, cuando tenemos el móvil con la pantalla bloqueada. O por ejemplo para hacer una captura de pantalla. Por ejemplo, si marcamos esta opción con 3 dedos deslizando hacia abajo, nos haría la captura. Si nos une una llamada y queremos silenciarla, pues simplemente girando el móvil, activando esta opción, se silenciaría. Tenemos también la opción de doble toque para activar la pantalla. Podemos elegir si dibujando una O, abrir cámara frontal, hacer un vídeo, encender o apagar linterna. Por ejemplo, vamos a elegir encender o apagar linterna para que veáis cómo funciona. Vamos a bloquearlo. Hacemos un círculo. Y ahí tendríamos la linterna activada. Y estas serían las opciones en gestos rápidos. Más opciones serían doble clic en el botón de encendido para habilitar la cámara. Pues lo que vimos en el Poco el otro día, teniendo activado esta opción, que es como viene por defecto. Cuando tenemos la pantalla bloqueada y hacemos un doble clic, nos abriría la cámara. Hay que decir que cuando hacemos un doble clic nos devuelve una vibración antes de abrirlo. Y esto nos indica que va a abrir la cámara. Y por último tenemos un apartado que es mantén pulsado el botón de encendido para el asistente. Si mantenemos pulsado el botón, pues nos aparece el asistente, mientras que si seleccionamos esta opción, cuando mantenemos pulsado, nos aparece el menú. Yo personalmente lo tengo con el menú de apagado porque el asistente no lo uso nunca. Como veis aquí, si tenemos seleccionado el menú de apagado, además de apagar y reiniciar, tenemos un apartado para hacer una captura de pantalla. Y esto es bastante útil si queremos hacer una captura rápida, aparte de los 3 dedos. Vamos a volver. El siguiente apartado sería aplicaciones y notificaciones.
donde podemos configurar qué aplicaciones queremos que nos notifiquen y no. En fin, todas las opciones de notificaciones se configurarían desde aquí. El siguiente apartado sería seguridad y bloqueo de pantalla para configurar la huella dactilar, desbloqueo facial, el método de bloqueo. En mi caso tengo el PIN, ya que me ha obligado a hacerlo cuando lo he configurado. Y también tenemos el Smart Lock. Como sabéis, es un apartado que nos permite tener desbloqueado el móvil cuando, por ejemplo, tenemos el móvil encima o, por ejemplo, cuando tenemos algún dispositivo Bluetooth vinculado al teléfono móvil. También tenemos más opciones por aquí bueno, tema de llamadas de emergencia y demás. Vamos a volver atrás, porque esto ya es lo típico de todos los Android. Tenemos el apartado de privacidad, ubicación, que yo lo tengo desactivado. Tenemos el apartado de batería. Aquí podemos ver los detalles de uso. Como veis, no nos indica las horas de pantalla, pero desde aquí, mostrar uso completo del dispositivo, sí nos dejaría ver las horas de pantalla activas que tenemos con el móvil. Vamos a volver atrás. Aquí tendríamos la opción de activar el ahorro de batería. Y aquí tendríamos el apartado de carga optimizada, que lo que hace básicamente es aprender de nuestros hábitos. Volvemos atrás. Siguiente apartado sería el almacenamiento. Como veis, nos aparece dividido por apartados en que tenemos ocupado el almacenamiento del dispositivo. Volvemos atrás. La siguiente opción o aplicación sería Bienestar Digital, que es la aplicación de Google que comenté en el vídeo del Poco, que como os dije, pues viene cada vez instalada en más dispositivos. Como veis en el OnePlus también os la vais a encontrar. Vamos atrás. Siguiente sería el apartado de Google para vuestra cuenta, para manejar vuestra cuenta de Google cuando la tengáis vinculada. Tenemos un apartado de utilidades. Y por ejemplo, desde aquí tendríamos acceso a las aplicaciones que tienen posibilidad de agregar una doble cuenta, como puede ser WhatsApp, Telegram. Tenemos un bloqueador de aplicaciones para ocultarlas mediante código. Tenemos un encendido y apagado programado desde aquí. Tenemos el modo bolsillo para que la pantalla no se encienda cuando está el móvil guardado en el bolsillo. Entiendo que el sensor de luminosidad en este caso sí que está activo siempre, con lo cual lo desactivamos para evitar el consumo de batería extra. Tenemos un apartado OnePlus Switch, que es el de básicamente el asistente para poder migrar datos de un teléfono a otro. Y bueno, lo que más vais a usar de este apartado de utilidades es lo que hemos visto. Luego tenéis un apartado que pone Laboratorio OnePlus, que entiendo que esto ya son opciones en beta, por decirlo así, como por ejemplo activar el modo oscuro en más aplicaciones. Entiendo que esto fuerza el modo oscuro. Yo personalmente paso de tocar este apartado. Y luego tenemos un apartado de responder rápidamente en diferentes aplicaciones. En este caso, por defecto, la aplicación que tenemos instalada es Instagram. Por eso nos da la opción de activarlo únicamente en Instagram. Cuando tengamos alguna opción, bueno, alguna aplicación más instalada, mejor dicho, también nos dará opción de diferentes aplicaciones. Y como veis, este sería el formato para responder. Tenéis una pequeña guía que os lo indica. Vamos atrás. Siguiente apartado sería el de sistema, donde podemos configurar hora y fecha, teclado y demás. Por defecto que sepáis que viene preinstalado el teclado de Google. Tenemos un acceso al almacenamiento OTG si lo activamos y conectamos un disco duro externo, un pendrive externo, que sepáis que tenéis que activar esta opción para que lo lea. Cuando no tenemos nada conectado y pasan 10 minutos, automáticamente esta opción se desactivará. Aquí tenemos un programa de mejora de la experiencia para mandar reportes a desarrolladores y demás. Y poquita cosa más que ver desde aquí. Tenemos la opción de apagar el móvil desde aquí. Desde aquí tenemos acceso a las actualizaciones. Esto es importante. Y como veis, la versión que viene en este OnePlus 8 es la 10.5.7. Tenemos aquí un acelerador de RAM, que yo lo tengo activado. Bueno, no es que lo tenga yo, es que por defecto viene activado. Y bueno, también iniciar la sesión con diferentes usuarios. Por si tenéis niños pequeños o queréis dejarle el móvil a otra persona, pues podéis configurarlo para un invitado para que maneje el móvil con las aplicaciones que vosotros configuréis. Siguiente apartado sería información del teléfono, donde nos aparecen las características principales. Como veis, Snapdragon 865, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, cámaras de 48, 16 y 2 megapíxeles y la tasa de refresco de la pantalla 90 Hz. Aquí tenemos más detalles, como veis, del software y del nombre del dispositivo, además de la capa de Android o la versión de Android, mejor dicho, que tiene instalada el móvil. Que sepáis que viene con Android 10.
Vamos atrás. Y por último tendríamos el apartado de consejos y soporte. Una vez visto todo esto, lo que vamos a hacer es ver la aplicación de cámara de OnePlus para que sepáis lo que os vais a encontrar cuando tengáis el móvil. Vamos a permitir la geolocalización cuando la aplicación esté en uso. Y aquí tendríamos la aplicación de cámara de este OnePlus. Como veis, muy parecida a la aplicación que tenía el Poco. Desde aquí tenemos el acceso al gran angular, 1x y teleobjetivo. Haciendo un deslizamiento hacia la izquierda tenemos las opciones de foto. Como veis tenemos modo Pro, paisaje nocturno, retrato, foto. Arriba tenemos algunas configuraciones como un temporizador, configurar el flash, qué lente queremos utilizar, si la de 12 megapíxeles o la de 48. Tenemos un modo macro y tenemos diferentes filtros para aplicar a la fotografía. Como veis, con una pequeña previsualización para que sepamos cómo va a quedar. También tenemos el apartado de ajustes y desde aquí podemos configurar, por ejemplo, la resolución del vídeo. Y en cuanto a las fotos, la relación de aspecto, el asistente inteligente para ver, para que te retoque la imagen, dependiendo de lo que vayas a capturar, si es un paisaje, si es un animal, lo que sea. Y aquí tenemos bastantes opciones adicionales. En el modo vídeo, como vemos, las opciones cambian. Arriba tenemos para manejar el flash, tenemos también el estabilizador y tenemos de nuevo los filtros. Ya sabéis, si queréis cambiar el tema de la resolución del vídeo, tenéis que hacerlo desde aquí. Las opciones que tenemos son 1080-30, 1080-60, 4K-30, 60 y 4K Cine 30 y 4K Cine 60. Lo que nos cambia en el tema del 4K Cine es el aspecto de grabación. Usa un formato más alargado, más panorámico, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que 4K Cine 30 y 4K 30, por ejemplo, es exactamente lo mismo. De hecho, el sistema te avisa de que 30 segundos de 4K 30 puede ocupar hasta 150 megas, mientras que a 60, 30 segundos pueden ocupar hasta 500 megas. Vamos atrás y bueno, por aquí tendríamos cámara lenta, panorama y el lapso de tiempo, el típico time-lapse de toda la vida. Además tenemos acceso a la cámara frontal desde aquí, como veis. Y aquí tendríamos un pequeño acceso a la galería. Y básicamente estas serían las opciones que nos permite esta aplicación de cámara. Como veis, no he profundizado mucho en el apartado de ajustes, simplemente en lo básico, porque como digo siempre, no soy ningún experto en fotografía y prefiero no entrar aquí. Al igual que bueno, en el modo Pro tampoco he mostrado las opciones de configuración, simplemente os puedo mostrar el formato en el que podemos configurar todo esto. Ya veis que es en formato de rueda. Y que sepáis que cuando giréis la rueda el sistema os da una respuesta vibratoria que la verdad, como digo, se siente muy bien. Así que nada, este ha sido un repaso más o menos general a la capa de personalización OxygenOS. Para los que no hayáis tenido nunca un OnePlus, pues esto es lo que os vais a encontrar cuando tengáis un dispositivo de esta marca. Seguramente me haya dejado alguna opción por el camino, pero creo que las fundamentales están comentadas en el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.